Conocí a Claudia en un colegio al que me citaron algunos padres de familia que estaban preocupados porque mis libros les parecían muy duros para ser leídos por sus hijos. Ella iba en defensa de las historias e hizo una apología de las mismas. Dijo que la dureza era muy importante en la formación del carácter de un joven. Me pareció una mujer con un temperamento recio y al mismo tiempo de una dulzura inmensa. Unos meses después nos vimos en la Feria del Libro de Bogotá. Yo iba a hacer una presentación de mis libros juveniles y ese día todo fue un caos. Los buses de los colegios estaban atascados. Luego los muchachos no pudieron ingresar a Corferias y finalmente, cuando ya creíamos que habíamos sorteado las dificultades, la luz se fue y nos quedamos a ciegas sin saber cómo reiniciar. Ella estaba muy cerca de mi asiento y me dijo que fuerzas oscuras estaban intentando bloquear la transmisión de ese conocimiento. No olvidé jamás esas palabras. Cuando iba a empezar este libro, ella me escribió al blog y me dijo que quizá podía interesarme su historia. Nos reunimos en su apartamento, cerca de unas dependencias militares, y le pedí que por favor me dijera quién era. Encendí la grabadora para que sus palabras quedaran registradas. No habían transcurrido 5 minutos cuando supe enseguida que ella ocuparía un puesto seguro en este proyecto. Habla Claudia. Yo empiezo a cuestionarme desde muy joven. A los 11 años ya no era una niña normal. Los demás jugaban, tenían novios o novias y yo me la pasaba pegada a la lectura, pero de una forma adictiva, no convencional. Mis abuelos eran muy buenos lectores y a mí me encantaba curiosear en su biblioteca. Fue por esa época que empecé a indagar a mi mamá sobre la religión católica. Con ella íbamos a misa cada 8 días. Yo analizaba las idas a la iglesia de punta a punta para saber cuál era mi conexión con ese algo en el que todo el mundo creía, ese algo al que adoraban de rodillas, pero el cual yo no sentía dentro de mí, y comencé esa búsqueda. La Divina Comedia fue uno de mis primeros libros. Me fascinaron sus círculos, el cielo, el infierno, la manera esférica en que estaba concebida. Le pedí explicaciones a mi mamá con respecto a cada escena. Luego tomé la Biblia y cada noche le preguntaba a ella por las distintas escenas de Jesús. Quería entender por qué hacía una cosa o la otra. Y mi mamá me respondía: Claudia, usted me tiene ya enloquecida, me tiene enloquecida. Por favor, pregúntele a su abuelito, que él puede que le dé respuestas mejor que yo. Antes de los 11 años, yo había tenido ya experiencias en el mundo espiritual. Cuando tenía 6 años, me atormentaba terriblemente el espíritu de una mujer. Mi mamá me llevó al psicólogo y se creó la duda de si yo podía ser esquizofrénica o no. Menos mal que mi mamá no creyó en ese diagnóstico ni aceptó que me dieran droga psiquiátrica. Como ella era muy católica, a mi casa siempre iban y venían varios sacerdotes. Algunas veces esos curas también sentían una presencia extraña rondando la casa. Ellos en ocasiones funcionan como medios y tienen una sensibilidad muy aguda, y le decían a mi mamá que una energía flotaba en el ambiente. Luego le recomendaron que me diera agua bendita y me ponían un Cristo debajo de mi almohada para que me protegiera en todo momento. Aún así, yo seguía viendo a una mujer. A mí me daba mucho miedo y llegaba del colegio rendida de cansancio porque en la noche no había podido dormir. Era un calvario. Y a mí no dejaba de intrigarme que nadie más excepto yo veía a esa señora. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermana, que es menor que yo 2 años. Nadie veía esa presencia rondando por la casa. A veces se la señalaba y nada, ellos no tenían ni idea de qué estaba hablando yo. Eso me sembró la duda de si había algo raro en mí, un cierto desperfecto en mi cabeza, por decirlo de algún modo. Decidí que debía quitarme primero la religión de encima, no volver a misa, porque ni mi mamá ni nadie me podía dar respuesta a lo que empecé a indagar desde los 11 años.
Esas primeras rupturas generaron en mí una cierta rebeldía. Siempre iba en contra de ciertas reglas que la sociedad acepta sin cuestionarse siquiera. Cuando ya tenía unos 14 años, me hice amiga de unas adolescentes que eran un poco mayores que yo. En la casa de una de ellas vi un libro que me llamó la atención. Yo visité Ganímedes, de Yosif Ibrahim. Mi amiga me dijo que la mamá leía cosas de ese estilo, un poco medio locas. Yo se lo pedí prestado, me lo llevé a mi casa y empecé a leerlo. Me pasaba horas metida en esa lectura, ida, y quise ser como el protagonista, irme, buscar una fuga a otros mundos. Y nada, no lo lograba. Sin embargo, empiezo a tener desdoblamientos conscientes. Un desdoblamiento inconsciente es durante el sueño, cuando duermes. Los míos eran conscientes, cuando estaba despierta. Y empiezo a anhelar con todas mis fuerzas tener contacto con seres de otros mundos, de otras dimensiones. En los paseos, por ejemplo, yo solía retirarme, vigilaba el cielo y deseaba ver ovnis, soñaba con eso todo el tiempo y nunca lo logré. No pude entablar contacto con seres de otros planetas. Lo que sí sucedió fue que en uno de esos desdoblamientos veo a una persona en China, un hombre, no sé con exactitud qué año es. Se trata de un maestro de artes marciales, un hombre de edad avanzada. Lo veo con sus discípulos, hablaban en chino tanto él como sus estudiantes, pero yo sabía que ese hombre era yo. Tenía el cabello largo, la barba larga e iba todo vestido de blanco. No le conté a nadie porque tanto mi mamá como los demás ya tenían suficiente con todas mis otras rarezas. Lo que sí hice fue practicar taekwondo y empezar a entrenarme. Y he pasado desde entonces por varias disciplinas, el tai chi, el qigong y actualmente soy instructora de yoga. Pasan los años, me gradúo del colegio y empiezo a buscar grupos que estén interesados en ahondar en disciplinas y filosofías alternativas. Mi hermana me pasa el dato entonces de una amiga de ella que se reúne con una gente de la Universidad Nacional a estudiar libros de esoterismo que quizá a mí me interesen también. Yo la llamo, en efecto, y ella me explica que están metidos en la interpretación de textos gnósticos y se reúnen los sábados a las 6 de la tarde en la Universidad Nacional. Por aquel entonces mis amigos eran todos de sociología, de humanidades, de bellas artes, gente que fumaba marihuana y que me nutría mucho cuando conversaba con ellos. Yo asisto a la siguiente reunión y conozco al director del grupo, Alfredo, un arquitecto que me pareció un hombre mayor a sus 40 y tantos años, porque yo apenas tendría 22 o 23. Lo primero que me explican es que esa disciplina no es una religión ni una secta, sino una doctrina, una filosofía, una concepción del mundo. Ahí me tropecé con temas que ya eran claves para mí, como la reencarnación, el desdoblamiento, el hecho de ser todos de un mismo Padre que llevamos dentro. Llevamos la divinidad de ese Padre dentro de nosotros mismos y tenemos facultades que no conocemos. El grupo estaba estudiando por ese tiempo la vida de Jesús y de otros maestros. No tenían nada que ver con espíritus y por eso mi experiencia infantil no cabía dentro de su material de investigación. Estuve con ellos cerca de 6 años y aprendí mucho. Al final de las sesiones hacían prácticas de desdoblamientos conscientes y salían de sus cuerpos físicos y viajaban por otros lugares y otros tiempos. Yo nunca lo lograba, pero ellos sí y con mucha facilidad. Mientras tanto, estudiaba formalmente administración de aerolíneas y con unos amigos de cine y fotografía montamos un negocio en el mercado de las pulgas. Vendíamos ropa y ánforas de bronce traídas de la India. Yo quería independizarme de mi casa e irme, pero no pude porque justo en esa época hubo una crisis en mi familia y necesitaban de mi ayuda. El problema es que la vida bohemia de mis amigos empieza a chocar con mis estudios de gnosticismo. Yo llegué a fumar con ellos marihuana varias veces, pero sentía que de algún modo iba en contravía de mis prácticas de desdoblamiento. Adormecía mis facultades internas. Me decía a mí misma: quiero ver el elemental de una planta como lo ven mis compañeros del grupo gnóstico, y si me meto un cigarrillo de marihuana no voy a saber si fue la marihuana lo que me hizo ver
o si soy yo de verdad la que está viendo. Un tiempo después nos dejan de prestar el salón de la Universidad Nacional y el grupo se empieza a reunir en la casa de una amiga mía, pero justo entonces yo entro a trabajar a ACES y me queda imposible asistir los sábados a los encuentros. Me retiro por circunstancias de la vida. Luego pasé a Avianca durante 10 años como auxiliar de vuelo, como azafata. Allí conocí al que luego sería mi esposo. Estamos en el año 98 más o menos. Lo curioso es que él escuchaba voces. Al principio no me decía nada porque le daba miedo que yo lo juzgara. Su padre es psiquiatra y ya, durante los procesos de recuperación, le habían subrayado que quizás sufría de algún tipo de trastorno. Por eso era tan reservado. Pero yo a veces lo veía hablando con alguien o algo que permanecía invisible. Hasta que un día no me aguanté más la curiosidad y le pregunté de frente: ¿tú con quién estás hablando? Y él se intimidó y solo repetía: no, no, no. Entonces volví a preguntarle: ¿tú oyes voces? Y él me confesó: sí, oigo voces. No sé si a lo largo de los años de drogadicción me enloquecí. Me di cuenta de que podía contarle mis propias experiencias y así lo hice. Le insistí en que quizá esas voces sí estaban ahí, que no dudara, que de pronto se podía tratar de seres auténticos, de verdad. Lo grave estaba en que esas presencias lo insultaban, lo amenazaban y lo ponían muy paranoico, pero él se mantuvo firme, fuerte, sin consumir nada, y es una época en la que lo recuerdo como si hubiera vuelto a nacer. Un poco después conocí a un espiritista, no de la línea de Allan Kardec, sino de la de Joaquín Trincado, el español, un señor mayor, muy especial, llamado Enrique, con quien siento enseguida una afinidad intelectual y espiritual muy fuerte. Ahí conozco la escuela magnético-espiritual de Trincado y Enrique me explica que ellos estudian el origen del espíritu, las leyes del universo y que son completamente racionalistas. Lo que pasa es que él venía reuniéndose con un grupo de su misma edad en el barrio Santa Isabel, pero estaba ya cansado y quería fundar su propio grupo. Él me habla de la reencarnación, de los desdoblamientos y me confiesa que es medium, que por medio de él los espíritus hablan y comunican cosas. Pero son comunicaciones con entidades que ayudan en el estudio de la doctrina, maestros que envían mensajes claves. Y entonces nos reunimos varios amigos y fundamos el grupo de estudio con Enrique a la cabeza. El grupo se consolida rápidamente. Enrique trae a 2 amigos suyos que tienen experiencia en el tema y nos concentramos en principio en un libro, La filosofía austera racional, una obra que tiene varios volúmenes. En él se habla de qué es el espíritu, qué pasa cuando morimos o desencarnamos, pues en realidad nosotros no morimos. En el grupo no hay un ambiente religioso, de fe, de creencia, sino de estudio y de debate de ideas. En aquel tiempo empiezo a darme cuenta de que la relación con mis padres ha sido bastante compleja. Al comienzo yo renegaba de ella, me parecía difícil y con un exceso de karma agobiante, pero después descubro que si nací en esa familia es por algo, porque debo aprender algo con ellos, a su lado. Me parece que es una relación que viene de atrás, de reencarnaciones pasadas, y no la esquivo, todo lo contrario, la asumo con gratitud. Y qué curioso, pero en ese momento entonces ellos se sienten atraídos por mis reuniones con el grupo espiritista, sienten curiosidad y empiezan a asistir. Llegamos a ser alrededor de unas 25 personas. Al poco tiempo, algunos de los integrantes empiezan a desarrollar la facultad de ver espíritus a su lado, y yo no puedo evitar recordar mis experiencias cuando era niña y me siento acompañada. Siento que no es algo tan raro como creía. No vemos más allá de lo físico porque estamos como adormilados. Ver no significa que uno ya está despierto, sino que está despertando. Y da paz y tranquilidad saber que uno no está esquizofrénico ni nada parecido, sino que posee una facultad que en el resto de las personas está dormida, latente. Algo que quizá te interese, porque a algunos de ustedes los escritores les pasa algo similar,
es que en el grupo descubro a compañeros que son médiums escribientes, es decir, sujetos que se sientan frente a una hoja de papel, cierran los ojos, entran en contacto y empiezan a hacer trazos, muchos trazos. Dejan que su mano sea dirigida por otras fuerzas y ya después le dictan palabras y frases completas. Es algo maravilloso. Y yo me pregunto por qué la educación formal nos transmite tanta basura, tanta información inútil, cuando nos puede ayudar a despertar facultades poderosas de gran sabiduría. Mi esposo, que acude a los encuentros con mucha seriedad, poco a poco se va descubriendo como medium. Él tiene mucha fuerza y es un medium tremendo. Yo soy testigo de esas comunicaciones en las que aparecen seres extraordinarios como Confucio, Platón o Aristóteles. No cambiaba de voz ni se transfiguraba, sino que esas presencias nos comunicaban ciertas verdades a través de él. Y aquí quizá valga la pena hacer una aclaración. Según lo que estudies y cómo te prepares, de ese nivel, digamos, son los espíritus que se presentan. Hacia el año 2003 me caso y quedo embarazada de mi primera hija, Sara. Durante ese periodo venía trabajando en una pregunta que el grupo me había puesto como tarea. ¿Quién soy yo? No es una pregunta fácil. Yo estaba leyendo mucho, escribía, reflexionaba. Como recompensa, el grupo me comunica 4 reencarnaciones, de las cuales no te puedo hablar porque es una información secreta que solo pertenece a nosotros, los del grupo. Esa información está escrita en unos libros. Yo empiezo a trabajar en esas reencarnaciones. Se trata de desarrollar lo que llamamos impulso mediúmnico, que es la capacidad de salir de sí mismo y de explorarse más allá de las coordenadas espaciotemporales establecidas. Cuando yo indago en esas existencias pasadas que me indican, dudo, por supuesto, pienso, ¿será que sí fui este personaje que me dicen? Porque estos procesos no son lineales ni son actos de fe. Tienes conflictos internos, vacilas, estás atravesado por la indecisión. Yo no estoy segura de si es cierto o no que yo haya sido esos sujetos. Hombre o mujer, no importa, porque a lo largo de tus reencarnaciones puedes ir cambiando de género. Hasta ese momento, mi experiencia más contundente con respecto a la transmigración del alma había sido la del maestro chino de artes marciales que ya te conté. Y era consciente también de otra. Sabía que había sido una mujer en lo que hoy en día es Escocia y que había vivido en un pequeño pueblo en 1210. En esa vida me suicidé entrando a un lago repleto de serpientes. Los animales me pican y el veneno me inmoviliza. Intento gritar y no puedo. Entonces me ahogo y siento cómo mi espíritu sale de mi cuerpo, desencarna, se libera. Y sé el año exacto porque antes de suicidarme lo escribí en un árbol. Tal vez como producto de ese acto brutal en contra mía, es que en esta vida, cuando era joven y tendría unos 19 años, sufrí de una depresión profunda. Llegué al punto de casi internarme en busca de ayuda profesional porque ya no podía más. Y ahí tuve la revelación. Ahí descubrí qué era lo que había sucedido en esa existencia mía anterior. Yo era consciente hasta ese momento de esas 2 reencarnaciones porque las había descubierto a lo largo de mis propios procesos internos. Y me había sido muy útil conocer ese pasado remoto mío porque, por ejemplo, esa vez que estuve deprimida me hice la pregunta, ¿voy a volver a repetir la misma acción? ¿Me dejaré arrastrar por el mismo acto y daré vueltas en torno a los mismos sentimientos? Y claro, me di cuenta de que se trataba de avanzar, de superar ciertos estados de ánimo, de dejar atrás, de soltar para poder continuar explorándome. Pero como te digo, esas eran mis reencarnaciones conscientes. Las otras, las que el grupo me da como tarea, son ejercicios que me cuestan un poco más de trabajo. Y cuando llega Sara, mi hija, cruzo otro umbral. Durante todo el embarazo me la pasé leyendo y haciendo tai chi. Fue un tiempo maravilloso para mí. Recuerdo, como algo curioso, que los bombillos solían romperse en las habitaciones o en los espacios en general donde yo me encontraba. Estallaban en pedazos. Al comienzo creíamos que eran simples cortos, coincidencias, pero luego nos dimos cuenta de que no, de que era demasiado repetitivo como para tratarse de casualidades.
Yo sentía en esos momentos como si la energía de Sara y la mía se hubieran encontrado conformando algo muy poderoso. Bueno, lo cierto es que por esos meses mi esposo, que como te conté tiene unas facultades de evidencia bárbaras, vio a nuestra hija exactamente como ella es ahora y me la describió. Me anticipó que iba a ser rubia, pero que no heredaría mis ojos claros. Sara es muy afín a él, ellos dos se aman profundamente, vienen juntos desde hace unas 3 reencarnaciones. Y lo impactante fue que en una de las sesiones con el grupo, una de las médiums más jóvenes que venía entrenándose con mucho juicio, nos transmitió un mensaje de Sara que por aquel entonces estaba dentro de mí. La médium sirvió de puente y Sara nos dio las gracias por haberle otorgado la existencia. Nos dijo que nosotros seríamos como sus arcos, los que la íbamos a impulsar y que venía a aprender de nosotros, a nutrirse de nuestra experiencia y que por eso nos había escogido como sus padres. Recuerdo bien que durante esa sesión yo no paraba de llorar. Yo la sentía dentro de mí, la palpaba y era emocionante saber que podía comunicarme con ella a otro nivel. Y nos pidió también que la llamáramos Sara. Ella se llama así porque ella misma eligió su nombre. Yo quería llamarla Sofía o Penélope, pero le respetamos su decisión. Ese parto fue perfecto, ni una contracción tuve con Sara. Como me la había pasado haciendo tai chi, me encontraba fuerte, muy nivelada física y emocionalmente. Unas semanas después del parto, entré en una especie de trance y tuve un desdoblamiento. Unos seres hermosos vestidos de blanco me llevan cogida de la mano y me dicen que me ha sido otorgada la posibilidad de ver otras de mis reencarnaciones. Lo que me sorprendió fue la belleza de esos seres. Había tanto hombres como mujeres. Cada vez que escucho la palabra ángel, pienso en ellos. Y bueno, me conducen hasta una pequeña ciudad que no reconozco. Tampoco sé la época exacta. Soy una mujer y hay un comerciante que yo identifico con mi suegro en esta vida presente, que le entrega unas monedas de oro a otro para que me asesine. Es un encargo de muerte. Una de las bellas mujeres que me acompaña durante la visión me advierte que ya estoy preparada para lo que voy a presenciar a continuación. Y vuelvo a verme caminando por esa ciudad extraña. Voy vestida de blanco y soy una mujer humilde con un cabello negro muy largo. Es posible que haya sido latina porque luzco como una mulata. Y en una esquina me intercepta el hombre al que le acaban de pagar para matarme y me apuñala. Al mismo tiempo veo al hombre que me mandó a matar y entiendo que lo ha hecho porque no quiere que su hijo, al que nunca vi, y yo nos casemos. Me considero una mujer impropia porque no soy tan adinerada como ellos, y caigo al piso recién asesinada y siento el dolor en todo mi cuerpo, que no es un cuerpo físico sino un cuerpo astral. La mujer que me tiene cogida de la mano, el ángel que me acompaña durante la visión me dice: tú tienes que sanar esto con tu suegro, tienes que perdonarlo por lo que hizo. Luego me conducen hasta una aldea de cuáqueros. Soy un líder espiritual en mi comunidad y tengo una esposa y 4 hijos. De esa vida solo me muestran un instante, solo eso. Es un momento en el que estoy en un muelle de madera. El agua me alcanza a rozar los pies y yo siento una soledad tremenda, devastadora, un dolor interno muy grande que me ahoga, que me quita el aliento. Es un dolor tan intenso que supera el de la puñalada que acabo de sufrir en la vida anterior. Y no sé por qué me sucedía eso, cuál era la causa, porque inmediatamente salgo de esa visión y regreso a la actualidad, a mi cuerpo presente y despierto. A partir de entonces me vuelvo más sensible y empiezo a tener unos sueños recurrentes con muebles coloniales. Veo las patas de las mesas, los jarrones de la época y reconozco una casa antigua que me parece una de las casas de la Candelaria. Quiero aclararte que a mí ese barrio me ha producido desde siempre un impacto muy fuerte. Me fascinan sus calles, sus puertas de madera, sus ventanas, sus fachadas, sus patios internos y sus fuentes en piedra. Siempre que voy a la Candelaria me quedo horas caminando por ahí, pendiente de los detalles más mínimos, estudiando sus adoquines y sus soportales. Y lo mismo me sucede en los barrios coloniales de Quito y de Lima.
y es tanta la empatía que siento que he llegado hasta el llanto, conmovida de tanta belleza. En el tercer o cuarto sueño que tengo con respecto a esa época, veo unas botas militares y un hombre vestido con su uniforme, pero no le alcanzo a ver sus rasgos ni su cuerpo completo. Solo me queda en la memoria el impacto de sus botas trajinadas, y apenas me despierto me digo sin saber por qué, ¿Bolívar? Y ese nombre me acompaña durante días. En un sueño posterior me veo entrando a una de esas casas coloniales y reconozco los sombreros colgados en las paredes, algunos baúles y un espejo en el que me miro de frente. Entonces veo allá, al otro lado del azogue en el reflejo, a una anciana que está junto a mí. Yo estoy vestida de blanco y tengo un velo sobre mi rostro. La anciana me ayuda a levantar el velo y yo veo que soy otra mujer, y justo en ese instante en el que estoy pasmada contemplando mi nueva identidad, ella me dice: Manuela Sáenz. Quiero aclararte que de niña, en una visita que habíamos hecho a la Quinta de Bolívar con el colegio, yo me había quedado encantada, embebida, como transportada en ese lugar. Me fijaba en cada detalle, en las piedras, en los decorados, en los cuadros que estaban con los muros, en la cama, en la cocina, que es un sitio en el que siento como si me trajera unos recuerdos muy especiales. La profesora me llamaba todo el tiempo porque yo me hacía aparte. Me retiraba para poder disfrutar de mis sensaciones sin testigos inoportunos. Yo no me quería ir, me sentía a gusto como en casa, y me hubiera encantado quedarme a dormir en la Quinta esa noche. Y mira qué raro es todo, porque a lo largo de la vida a mí me ha costado mucho tener esa impresión, la de estar en el lugar correcto. Siempre me he sentido como fuera de foco, y estar ahí era para mí un auténtico placer, un goce total. Luego me perdí en el jardín, caminé por entre los árboles, siempre con esa sensación de familiaridad, de estar reconociendo los objetos y los paisajes. Y en un momento determinado veo a Bolívar parado en unas escaleras, lo veo ahí frente a mí con su uniforme militar, sus botas, las botas del sueño anterior, recuerda, su chaquetilla y sus charreteras. En ese momento la profesora grita mi nombre, yo me desconcentro, acudo al llamado, giro la cabeza y ya Bolívar no está. Les pregunto a mis compañeras si vieron a un hombre parado en las escaleras y me dicen que no, que ellas estaban muy atentas a lo que estaba diciendo el guía y la profesora del colegio. Cuando llegué a mi casa hice un dibujo de un hombre vestido con un uniforme militar rojo y azul y le conté a mi mamá lo que me había sucedido, pero ella ya estaba acostumbrada a mis historias raras. Así que cuando yo me identifiqué como Manuela Sáenz, descubrí entonces qué era lo que me había pasado en esa visita de niña a la Quinta de Bolívar y el porqué de mi atracción exagerada por todo el mundo colonial. A partir de esa revelación, empecé a estudiar la vida de Manuelita, porque la verdad es que yo sobre ella sabía muy poco, lo aprendido en el colegio y no más. Y mira cómo todo va encajando como en un rompecabezas. Mi suegra es poeta y una amiga suya quiteña que es escritora me regala un libro sobre Manuela Sáenz, La gloria eres tú, de Silvia Migens. En esas lecturas voy descubriendo el lado revolucionario de Manuelita, su costado más contestatario e innovador como mujer que se subleva ante el machismo imperante de la época, como una precursora del feminismo en América Latina. Por ese entonces empezamos a tener unas crisis de pareja y yo solía irme para la Quinta de Bolívar a caminar, a leer, a llorar, a buscar cierta paz que necesitaba. Los vigilantes ya me conocían y me avisaban cuando iba a cerrar el lugar. Entonces yo me internaba en la Candelaria y caminaba por ahí al azar, buscando de alguna manera ese pasado que me era tan familiar, parándome en la puerta del Palacio de San Carlos frente al Teatro Colón, donde Bolívar se salvó de un atentado gracias a mi intervención. En el recuerdo de ese episodio, él mismo me llamó la libertadora del libertador. Varias veces he intentado visitar la hacienda en la que nació Manuelita, en las afueras de Quito, pero nunca he podido. Luego vino una época muy dura para mí. Fui directora del grupo de estudio y sufrí unos ataques espirituales muy fuertes, casi me enloquezco. Entidades misteriosas se fueron en mi contra.
Yo veía pies que se desplazaban por las paredes y después, en efecto, quedaban las huellas como si alguien hubiera caminado sobre aceite. Era aterrador. La depresión me sumió en lo peor de mí mismo. Mi vida se convirtió en un infierno. Yo le supliqué a mi esposo que me ayudara, que me protegiera, pero llegó un punto en el que él no pudo más y tomó la decisión de separarse de mí. Estábamos en diciembre, muy cerca de la Navidad, y si no recuerdo mal, era exactamente el día de mi cumpleaños, el 22 de ese mes, y él me dice que no da más y que necesita un tiempo para él, tomar cierta distancia. Sencillamente se cansó y era comprensible. El amor que habíamos sentido el uno por el otro, que había sido un amor total, murió, desapareció. Me dio una tristeza tremenda y lloré desde lo más profundo de mi ser. Lloré hasta que no pude más y me dirigí al baño para echarme un poco de agua en la cara y tomar aire, y fue entonces que tuve la siguiente revelación. Una voz dentro de mí me indicó que no encendiera la luz. El sitio estaba muy oscuro y una atmósfera sagrada me obligó a ponerme de rodillas, aunque, como ya te he explicado, yo nunca he sido una persona religiosa, pero algo sucedía a mi alrededor, el ambiente era especial, de una pureza extrema, y yo entendí que debía agacharme con humildad. Y siento cómo un ser de infinita dulzura pone sus manos en mi cabeza y me transmite su calidez, su ternura, su amor, y me inunda por dentro un calor que me permite, por primera vez en mucho tiempo, sentirme en paz conmigo misma. Me ataco a llorar, pero ya no de dolor, sino de emoción, de gratitud, conmovida por semejante demostración de afecto y plenitud. Y una voz me dice: soy Juan el solitario, mal llamado Juan el Bautista, y soy tu guía espiritual. Y yo no podía dejar de llorar. Lo único que alcancé fue a balbucear unas gracias. Daba gracias por ese amor tan grande que sentía y por haber tenido la revelación, porque a lo largo de un camino espiritual es muy importante saber quién es tu guía, quién te conduce, quién te da luces. Y unos minutos después, ya sentada en un sofá, siento la necesidad de cerrar mis ojos y de entrar como en una especie de trance. La voz de Juan el solitario vuelve a surgir dentro de mí y me muestra una escena de una mujer ya vieja que juega con sus pies metidos en el agua, una mujer prematuramente envejecida que está sentada en un puerto. Y la voz de Juan me dice: te confirmo tu existencia como Manuela Sáenz. Y veo entonces ese final tan duro de Manuelita refugiada en el Perú. La veo con su vestido viejo, con el cabello recogido, con sus manos ajadas. Veo que solo una de sus amigas negras la acompaña hasta el final. En algún momento la visita Garibaldi, le lee unas cartas. Juan me dice: ese soy yo. En todas tus encarnaciones he sido tu guía espiritual. Y alcanzo a escuchar que en medio de mi vejez y mi soledad, la voz de mi amiga negra, mi compañera fiel, me dice: doña Manuela, despierte. Y entonces despierto, pero no estoy en Paita, en Perú, sino en mi casa actual, en el presente, y las lágrimas me corren por las mejillas. Dice el escritor: unos días después tuve que ir al centro de Bogotá a conversar con un amigo pintor en su taller y aproveché la ocasión para recorrer la Candelaria. Recordé que Claudia hablaba de ir al Palacio de San Carlos y me fui a echar un vistazo en una tarde de lluvia persistente y tenaz. La gente caminaba pegada a las paredes para guarecerse del agua que caía a cántaros. Llegué hasta el lugar por el cual había pasado 1000 veces en mis años de juventud. Viví en la calle Novena con la carrera tercera durante la época de estudiante universitario y nunca me había fijado en una inscripción que dice debajo de una de las ventanas: Siste parum per spectatur gradum, si vacas miratorus via salutis quae se liberavit. Pater Salvatore Patriae Simón Bolívar in nefanda nocte septembrina an 1828. La traducción reza más o menos así: detente, espectador, un momento y mira el lugar por donde se salvó el padre y libertador de la patria Simón Bolívar en la nefanda noche septembrina de 1828.
Lo curioso es que en ningún momento nombran a Manuela Sáenz cuando fue ella la que enfrentó a los rebeldes dándole tiempo al Libertador de que escapara por la ventana y huyera. Ya habían sido asesinados los guardias y Bolívar tuvo que pasar toda esa noche escondido debajo de un puente. ¿Por qué la inscripción no le agradece a ella su acto valiente, generoso y audaz? ¿Porque era una mujer? ¿Porque estaba casada con otro hombre y eso, según las normas de la época, la convertía en una especie de amante indeseable, meretriz o concubina? Semejante acción tan decidida fue la razón por la cual más tarde el mismo Bolívar la llamó la libertadora del Libertador. Luego me dirigí a la quinta de Bolívar. Caminé desprevenidamente y me fijé en las vajillas que guarda el museo, en los muebles, los cuadros, las lámparas y los objetos personales del general. Tuve la impresión de estar en una casa triste, en una atmósfera oscura y apesadumbrada. Por ningún lado hay objetos o cuadros o vestidos o enseres de Manuelita, solo una breve inscripción en una cartulina amarillenta, nada más. Detrás del comedor, un muro divide las dependencias de la servidumbre de las del resto de la casa. Al otro lado de ese muro está la cocina de leña, las marmitas de barro, las mesas de madera para cortar las verduras o la carne, los graneros y las caballerizas. Claudia me había dicho fuera de micrófonos que ese era su lugar preferido porque había sido también el lugar preferido de Manuelita, y entendí, claro. La que era la esposa de otro hombre en Quito, la indecente, la vulgar, la que no sabía respetar las reglas de la época, siempre se había sentido más a gusto del otro lado de ese muro con los trabajadores, con las sirvientas negras y las cocineras. Ella se había pasado esa frontera invisible y era una renegada. De hecho, el cuarto de Bolívar, austero, taciturno y lúgubre, con su cama diminuta, sus escasos y estrechos muebles, sus ánforas y su vasinilla deprimente, no dejan espacio para una mujer, para sus vestidos, sus peinetas, sus perfumes, sus adornos y sus zapatos. Manuelita se la pasaba en realidad del otro lado del muro, conversando con las mujeres en la cocina, revisando que los jardines estuvieran bellos y bien arreglados, subiendo hasta la alberca a meter los pies entre el agua. Por algo, en esa última escena que Claudia evocaba de Manuelita en el exilio de Paita, solo la acompañaba una sirvienta, negra, su última amiga, la única que le había sido fiel hasta la muerte. Y entonces, mientras caminaba por los senderos de piedra e iba rememorando estas imágenes, recordé una última escena de esta entrevista, algo a lo que no le di mucha importancia en su momento, pero que ahora cobraba una dimensión nueva, reveladora. Antes de apagar la grabadora y ponerme de pie para irme, una empleada se había despedido desde la cocina del apartamento. Claudia había hecho una pausa en la entrevista y se había levantado para ir a abrazarla. Y entonces recordé muy bien el rostro de esa empleada, una mujer fuerte, grande, negra, de una dentadura brillante. Las dos se dijeron adiós con cierta camaradería y complicidad. Había ella también cruzado el tiempo para mantenerse fiel a su ama, a su amiga, y no dejarla sola y desprotegida en esta vida actual.